Buenas noches, me da mucho gusto volver a saludarles después de estar ausente de video algunos miércoles. Hoy nuevamente nos estamos incorporando al tiempo de la oración, pero también al tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema que estoy seguro que a ustedes les va a refrescar un poquito la memoria y los acontecimientos por los cuales estamos también nosotros viviendo. Y este tema se refiere a cautivando pensamientos, derribando argumentos y destruyendo fortalezas en el nombre de Cristo. Y las armas del reino de Dios son espirituales, usted lo sabe perfectamente cuando habla ya en el libro de Efesios que tenemos que poner la armadura de Dios. Y Dios le ha dado a la iglesia para que contrarreste toda ignorancia espiritual que se opone al conocimiento de Dios. El creyente que aprende a usar estas armas está instrumentado, útil, es un hombre útil en las manos del Señor, pues su intermedio o en el conocimiento de Dios correrá cada día. Y qué bueno que podemos prepararnos en las cosas del Señor, ¿verdad? La victoria del creyente se basa en renovar su mente cada día con el conocimiento de la palabra y cambiar esos viejos argumentos anidados en ella que impiden vivir una vida plena a pesar de cualquier circunstancia que se atraviesa. Así que Dios nos ha llamado para ser victoriosos, pero necesitamos que conocer cómo trabajar, cómo derribar esos argumentos que se nos están presentando hoy en día. Yo quisiera que en esta predicación vamos a ver 3 puntos bien importantes que batallan en la mente del ser humano. Y tenemos que empezar así porque necesitamos que tener una renovación espiritual en el terreno de la batalla de la mente. Y quiero invitarles a que lean ustedes en sus Biblias la segunda carta de Corintios 10, del 3 al 5, que dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y como primer punto, quiero mencionar acerca de cautivando los pensamientos. Toda acción del hombre comienza en su mente. Y de acuerdo al nivel de renovación de su entendimiento, la mente va a producir pensamientos, proyectos e intenciones espirituales productivas o improductivas, o positivas o negativas, como hemos estado viendo en la actualidad, tristemente, en el país. La única forma de renovar la mente es por medio del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento espiritual de la palabra de Dios. De tal manera que a más conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, que más escudriñemos la palabra de nuestro Señor, tendremos mayor renovación espiritual en nuestra mente. El apóstol Pablo divide la humanidad en 2 clases de personas, el hombre natural y el hombre espiritual. En 1 Corintios 2:14 nos dice precisamente lo que dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural no entiende la sabiduría espiritual porque su entendimiento está en obscuridad.
Pero por esto juzga todas las cosas que desde la perspectiva física, mientras el hombre espiritual posee la sabiduría espiritual y así está en capacidad de creer, entender y vivir por fe y para fe. La escritura nos habla para nosotros poder expresar esos pensamientos, pues como nuestra mente estuvo anteriormente en la oscuridad antes que viniéramos al conocimiento de la palabra de Dios, continuamente está produciendo pensamientos de incredulidad. Pero ahora el creyente, a medida que adquiere el conocimiento espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios, está en capacidad de poder juzgar qué clase de pensamientos están en su mente. Si es un pensamiento espiritual, lo deja permanecer, pero si no lo es, lo cautiva y elimina inmediatamente. Por ejemplo, mi pensamiento es de que Dios existe. Y yo creo que usted puede decir conmigo, sí, Dios existe, porque lo vemos en su palabra. Pero también cuando algún pensamiento viene, un pensamiento filosófico, un pensamiento de alguien, ¿verdad? Que nos dice, no, es que Dios no existe, demuéstramelo. Y porque la física, porque la, la ciencia dice que no, que Dios no existe. Esos pensamientos nosotros los cautivamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús para que el que debe de permanecer y vivir en nuestra mente es Cristo. Un pensamiento carnal es aquel que nos lleva a dudar de la obra perfecta de Jesucristo. Yo no dudo de lo que Cristo vino a hacer y a qué vino Cristo a la tierra, cómo nació, cómo fue su ministerio, cómo murió, cómo resucitó y todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros dudamos esa obra perfecta de Jesucristo, impide la madurez del creyente, nos conduce a a las obras, impide el fortalecimiento de la fe, nos lleva a sentir desconfianza del amor de Dios y nos esclaviza en el temor. En cambio, el pensamiento espiritual nos conduce en madurez, a fortalecer su fe y nos lleva a depender exclusivamente de la obra perfecta de Jesucristo. En el momento en que el creyente percibe un pensamiento carnal, debe de hacer uso del poder de Dios que está en su vida y ordenar que salga de su mente en el mismo instante que damos la orden, el pensamiento es eliminado. Pensamiento inicuo, mal pensamiento que tengo, te vas fuera en el nombre de Jesucristo, de mi mente, vete. El cautivar un pensamiento no es asunto de largas oraciones o de pedir que otro ministre a su favor, es simplemente ordenar en base en la autoridad de Dios que mora en el creyente. Cristo Jesús te ha dado el poder, te ha dado autoridad, te ha dado un dominio propio para que tú domines esa mente antigua, esos pensamientos antiguos que no te dejaban crecer en el Señor, y ahora sácalos, arrójalos, aviéntalos fuera de tu mente y comienza a recibir el pensamiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener presente un pensamiento y ese pensamiento es iluminado cuando nosotros damos la orden. De la orden no es un asunto de orar, es asunto de ordenar. Desafortunadamente, cuando el creyente se le enseña a orar, pero no se le enseña a ordenar, y por eso nada sucede en la vida del creyente. Y quiero solamente darte un breve ejemplo. Había una persona que en México que me decía que él quería dejar de tomar, que él quería dejar de drogarse, pero que a él le gustaba estar en la iglesia. Y yo le decía, ven a la iglesia, ven, cuantas veces puedas. Todos los días está abierta la iglesia, asignábamos a una persona, todos los días podía ir en la tarde, en la mañana, había alguien que le podía estar ahí recibiendo y orar por él. Y él se sentía muy bien cuando asistía a la iglesia, pero salía de la iglesia y nuevamente se iba con los amigos
y volvía a hacer lo mismo. O sea, su pensamiento no estaba al 100% en Cristo, sino estaba su pensamiento, una parte ahí, pero la otra estar pensando en las cosas que él podía hacer malas. ¿Por qué el creyente normalmente no ordena? ¿Por qué ordena el creyente que cree que ya está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales? Ordena el creyente que cree que por la obra de Jesucristo está perfecto y santificado. Es como decimos, echamos campanas al vuelo. Sabe ordenar el creyente que cree en los principados y potestades que están debajo de sus pies. Cristo Jesús, sean tronos, sean dominios, todo sea principado, dice la palabra de Dios en primera de Colosenses, en Colosenses 1:10, que todo fue creado por él y para él y todo subsiste por Cristo Jesús. Es tiempo que nosotros comencemos a ordenar, pues de lo contrario no se va a diferenciar de nuestras largas oraciones o pensamientos que pudiéramos tener que para clamar, para alcanzar misericordia y piedad, pues no creemos en la obra de la cruz y necesitamos que creer en la cruz. Cristo Jesús venció a Satanás, lo exhibió en la cruz. Cristo Jesús triunfó en la cruz, no fue derrotado. Ese fue el triunfo de Cristo Jesús, de que murió, resucitó al tercer día. Pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos que creer en ese sacrificio poderoso de Jesús y llevar nuestra mente cautiva, ¿verdad? Esos pensamientos que a veces no nos permiten creer en el poder, en la grandeza de Dios. Yo creo que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Él es, como dice en Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora, veamos cómo vamos a derribar argumentos. Otra área en que se debe de usar las armas espirituales es en el derrumbar argumentos o razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Todos los días estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación, ya sea ahora ya muy poco por el escrito, las news, los periódicos, pero más ahora por las redes sociales, por la televisión, que somos bombardeados a llevarnos en contra del conocimiento, de la razón de Cristo, de ser de Cristo en la vida, en la actualidad. Y un argumento o razonamiento es una serie de conceptos dirigidos a demostrar una cosa o a persuadir a alguien, que eso es lo que hacen los medios de comunicación. Si nosotros debemos ser bien astutos para poder utilizar los medios que usamos, los medios de comunicación, la televisión, las computadoras, los teléfonos, necesitamos que estar bien enterados de cómo usarlos. Usar los instrumentos y no que los instrumentos nos usen a nosotros. Estos argumentos carnales son expresados en palabras y que están diseñados para tratar de impedir la iluminación de las metas de las personas. Una persona manifiesta lo que cree por medio de sus palabras. Estas palabras se convierten en argumentos por medio de las cuales defiende su manera de actuar. Y no te estoy hablando desde el punto del sentido psicológico, sino estoy hablando del sentido de carnal o espiritual. Dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles a sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Y podemos encontrar aquí esa función que tiene un razonamiento que acusa o defiende. Un razonamiento que procede de una mente cegada, está basado en la sabiduría de los hombres y por lo tanto aleja al hombre de Dios. El razonamiento que procede de una mente espiritual, que está basado en la sabiduría espiritual
y por eso su resultado es el fortalecimiento de la relación con Dios. A la medida, hermanos, que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, a la medida que nosotros aprendamos versículos bíblicos, textos bíblicos, que estemos empapados de la palabra de Dios, nuestra mente nos va a ir cambiando, nuestro ser nos va a ir cambiando. Recuerdan aquella parte cuando el mismo Señor Jesús, en el lavamiento de los pies, le iba a lavar los pies a Pedro, y Pedro dijo, no, no, no me lave los pies. Y Jesús le dijo, Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Y entonces Pedro dijo, Señor, no solo los pies, sino todo, Señor, desde la cabeza. Y Jesús le dijo, Pedro, no todos están sucios, algunos ya están limpios. Y están limpios, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La persona que tiene su entendimiento renovado habla conforme a la palabra de Dios, mirando las cosas que no se ven y llamando las cosas que no son como si fuesen. En el momento en que detectamos en nuestra boca palabras, argumentos que no son conforme a la verdad del Evangelio, debemos de derribarlos para que nuestra fe no sea debilitada. Por ejemplo, decir algo que no está escrito en la palabra de Dios, algo que no dijo Jesús o algo que no está escrito en su palabra y que nosotros lo hagamos como algo que sí debe de ser así. Entonces, ese es un argumento que debemos de echar fuera. ¿Qué me dice su palabra? ¿Qué me dice la palabra del Señor? Un creyente que dice, Dios lo bendiga, debe de derribar de su boca ese razonamiento porque no está hablando conforme a la palabra, pues en ella encontramos que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero esa es una forma, vamos a decir, ya es como un modismo, ¿verdad? Que Dios le bendiga, sí, sí. Hemos sido bendecidos por Cristo Jesús y no podemos quitarnos eso, ¿verdad? Ese es como un sketch, algo así que tenemos ya muy puesto. Pero no, nosotros sabemos que hay bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice en Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El creyente que dice, yo nací para ser un perdedor, debe de destruir ese argumento, porque hay personas que dicen, no, yo no puedo triunfar, no, yo no puedo hacer esto, no, me cuesta mucho trabajo, yo no puedo. Ese pensamiento hay que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Pues la Escritura declara que en Cristo somos más que vencedores, hermano. En Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. El creyente que ora para vencer al enemigo debe de cambiar su confesión, pues está actuando en incredulidad, ¿verdad? Pues el príncipe de este mundo ya fue derrotado por Jesucristo. Ay, Señor, yo te pido que venzas al enemigo. No, Cristo Jesús ya lo venció. Señor, guíame, llévame por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Abre camino, Señor, abre camino, que ahí voy. Tú ya hiciste todo lo posible en la cruz y nos diste la victoria, Señor. Y yo quiero tomar esa victoria y seguir adelante, Padre. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, dice la palabra. El creyente que dice, no puedo amar a esa persona, está ignorando lo que dice la Escritura en Romanos 5:5. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Hay veces que nos encontramos personas y dicen, yo le amo a usted, hermano o pastor, le amo en el amor del Señor. Pero no en el amor de ellos, no en el amor de ti. Tú tienes que amar a la persona porque tú eres un hijo de Dios y en ti está el amor de Dios. El creyente que dice, no puedo, ignora que la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Que este año 2021 usted pueda decir, yo sí puedo hacer eso, yo puedo caminar con mi iglesia, yo puedo caminar de la mano de Jesucristo, apoyando al pastor, apoyando las misiones, apoyando los ministerios.
Cada ministerio que se vaya a levantar o se levante o se haya levantado ya en la iglesia, tenemos que apoyar ese ministerio y seguir adelante. Ya no podemos nosotros seguir viviendo en el pasado, no puedo, o antes lo hice, sí lo hice hace un año, pero sí me dio medio resultado, no me dio resultado, borrón y cuenta nueva. Vamos hacia adelante y decir, sí puedo, yo lo puedo porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocijaos en el Señor, regocíjense nuevamente, dice el Señor en Filipenses 4:4. Cada día somos llamados a derribar todo argumento contra el conocimiento de Dios. Así como hacemos con los pensamientos, igual con las palabras. Ordénese a sí mismo que nunca más va a declarar argumentos contrarios a la vida de Dios o a la vida de Cristo. Y cuando alguien habla en su contra, en contra del reino de Dios, palabras de ruina, de destrucción, declárenles nulas por medio del poder de la palabra del Señor. Ay, mucha gente pues, no, yo creo que en este año nos va a ir peor que en el 2020. No, cállate en el nombre de Jesús. El Señor sí está con nosotros. Vendrán pruebas, vendrán luchas, pero el Señor está con nosotros. Y quiero terminar con la parte de destruyendo fortalezas. El tercer uso que debemos hacer de las armas espirituales es para destruir esas fortalezas que se han formado alrededor nuestro. Una fortaleza es la reunión de argumentos que levantados en contra del conocimiento de la palabra de Dios, del mismo Dios. Y estas fortalezas pueden estar basadas en costumbres culturales o religiosas, sin las cuales la persona piensa que no puede vivir. Cuando Pablo enseña el evangelio en la ciudad de Filipos, observa que sus habitantes esgrimieron una fortaleza cultural para no aceptar el mensaje de la verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 16, 19 al 21, dice, pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Algunas personas piensan que la comunión con Dios está basada en sus costumbres o culturas. Y cuando ven que estas chocan con la verdad de Dios, deciden seguir en su cultura, en su ignorancia espiritual. Otra fortaleza común es la religiosa. Un ejemplo lo encontramos en la ciudad de Corinto cuando Pablo predica allí el evangelio. Hechos 18, 12 al 13 dice, pero siendo Gilión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en comunión de acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Quienes están esclavos en esta fortaleza, en este caso son personas judías, quienes estaban guardando la ley mosaica, pues pensaban que por medio de ellos obtenían la justificación. Cuando Pablo expone allí el evangelio, ese evangelio que le había sido revelado allá en el tercer cielo, inmediatamente chocó contra los religiosos de Corinto, quienes concebían que solamente por medio de la práctica de las obras de la ley podían tener comunión con Dios. Mientras el cautivar pensamientos es una práctica individual, personal, el destruir fortalezas es una lucha en la cual enfrentamos las creencias de la sociedad en una forma plural. Estas fortalezas de las tinieblas deben de ser destruidas por medio de la sabiduría espiritual. Es una labor ardua, pues la Escritura declara que los entendimientos de estas personas están cegados. En 2 Corintios 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y existen dos bases en este punto sobre los cuales una persona puede tener su fe. La sabiduría humana, que es la fortaleza de la religión, o el poder de Dios, que es el evangelio. Mientras la mente está llena de sabiduría religiosa no puede entender los misterios de Dios. Es por eso que
que somos llamados a destruir esa fortaleza de religión por medio del poder de Dios. Hoy, al igual que en los tiempos del apóstol Pablo, en la iglesia del primer siglo, la fortaleza de la religiosidad está vigente y muchas personas están cautivas en ese castillo de ignorancia. Ustedes saben toda la situación de quién gobierna toda esa mente y todos esos pueblos, ciudades en Latinoamérica. Me refiero a qué religión. Muchas personas están en ese castillo de ignorancia, pensando que por medio de sus ritos, obras, sacrificios agradan a Dios, con una manda, con un rezo, repeticiones y repeticiones. El mismo Señor Jesús le dijo a los apóstoles, a los fariseos, ¿verdad? Que estaban ahí, ustedes no sean como los fariseos que repiten y repiten y repiten. Ajá. El problema de una persona religiosa es que se convierte en un orgulloso espiritual, que mira por encima del hombro de su prójimo, pues se considera como el más santo y justo de la tierra. La fortaleza de la religión no se aparece a sí misma por el único medio para llegar a Dios y considera hereje y apóstata a todo aquel que no se circunscribe a su dominio. Pues que me diga que soy apóstata, pero yo no me voy a reunir con ellos o volver a mi viejo camino, a mi viejo andar. Pero esa fortaleza no es lo que nosotros debemos de echar fuera, ¿verdad? Pues el reino que le ha dado a su existencia ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz. Cristo Jesús venció en la cruz todo. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya el príncipe de este mundo fue despojado de su reino y por tanto el creyente puede ahora saquear su derrotado reino. En la medida que el creyente aprende la sabiduría espiritual, su mente es renovada y se torna en un instrumento útil en las manos del Señor para la destrucción de toda fortaleza religiosa, política o social que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todo creyente que pertenece al nuevo pacto tiene la labor de cautivar pensamientos, derribar argumentos, de destruir toda fortaleza que se levanta en contra de las buenas nuevas del Evangelio. Yo te invito, hermano, hermana, en esta noche, a que tú lleves cautivos, a que tú derribes, a que tú exhibas esos argumentos. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Cristo Jesús hizo todo lo posible en la cruz del Calvario para darnos libertad. Tenemos libertad para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Qué no podríamos hacer? Pensaba a mediodía cuando estaba yo viendo algunas noticias. Miles y miles de personas marchando. ¿Por qué nosotros no salimos y miles de cristianos de la iglesia de Adventista en California hacemos una marcha haciendo todos los tratos o trámites que se tengan que hacer ante la autoridad para que vayan unas patrullas adelante y otras atrás escoltando ese contingente de gente y que vayamos marchando y pidiendo por el pueblo, pidiendo por la ciudad, pidiendo por el gobierno, pidiendo por el país para que Dios toque el corazón de todas esas personas? Lo podríamos hacer, pero todavía nos falta mucho, porque todavía estamos un poco cautivados en las cosas que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo salir y manifestarme y decir, Cristo Jesús es la respuesta, Cristo Jesús la solución a nuestros problemas, Cristo Jesús es el Señor de todo el universo. No podemos hacerlo porque hay mucho impedimento todavía en nuestra mente y en la gente que está en los altos mandos. Pero si la gente se manifiesta para hacer cosas que son atroces, cosas que no son dignas de un pueblo cristiano, con fundamento, con principios,
bíblicos, nosotros podemos hacerlo. Yo te invito a que hoy tú mismo puedas hacerlo en esta noche, en tu pensamiento, platicando con el Señor y diciéndole, Señor, ayúdame, ayúdame para que yo pueda ser ese instrumento en tus manos preciosas. Gracias. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta noche, porque sabemos, mi Señor, que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, Padre. Yo te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se dieron cita en esta noche. Te ruego, mi Señor, que todo pensamiento, todo argumento, fortaleza sea cautivado, derribado y destruido. Ayúdanos a tener una mente clara, ayúdanos a tener la mente de tu Hijo Jesucristo, a hacer las obras que Él hizo. Él mismo nos dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores que las que Él hizo. Y no que seamos mayores, sino porque Él nos ha dado esa autoridad. Él nos dejó ese legado. Él nos enseñó y nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. Padre, permítenos ser ese pueblo remanente que tenga poder, que tenga visión para hacer las cosas conforme tú has querido y quieres que así sea. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Sergio, por ese mensaje que nos diste en esta noche. Antes que terminemos, le gustaría dar una despedida a todos los que nos miran por el Facebook. Sí, muchas gracias por estar en contacto con nosotros en Facebook. Les seguimos invitando, por favor. Cada miércoles estamos aquí. Tenemos un tiempo de oración. Usted puede poner ahí o solicitar cuál es el grupo en Zoom en el que estamos y se le puede dar para que usted se una en la oración y que pueda estar con nosotros. Así que Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde y les proteja en todo tiempo y en todo momento. Y no solamente aquí en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Bendiciones a todos nuestros hermanos adventistas de Sudamérica.